Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que hemos llamado Factor Z. El día de hoy hablaremos de dos temas de gran importancia que pueden ser estudiados por separado, pero que si los analizamos en conjunto podremos comprender mejor la relación estrecha que hay entre ellos y la importancia que tiene para nosotros en lo individual y como sociedad. Hablaremos de la educación y la enseñanza de la historia. Soy el licenciado Freddy Valera y para hablar de este tema hoy me acompaña un colega, amigo y sobre todo conocedor y apasionado de la historia, el profesor Daniel Vicente. Bienvenido. Gracias, profesor Freddy. De verdad complacido por esta invitación, esta segunda edición de este equipo de jóvenes que están asumiendo el protagonismo en la producción de estos jóvenes. De verdad, pues, agradecido por la invitación y para tratar este tema tan importante como es el tema de la historia con la educación. Cómo explicar esa simbiosis que hoy se ve un poco contradecida, ¿no? La práctica pedagógica con los docentes y los estudiantes. Correcto. Daniel, para entrar en materia, hablemos propiamente de la educación. Y relacionado con la historia, quisiera hacer una breve reseña histórica de un acontecimiento interesante. Por allá por el año 1990, el gran líder sudafricano Nelson Mandela, luego de 27 años, como muchos sabrán, estuvo 27 años injustamente encarcelado por su posición política en contra del apartheid, de la segregación racial que dominó por muchos años en ese país. Sale libre, luego llega a ser presidente de la República, pero en ese periodo de tiempo entre su liberación y su ascenso al poder, él es llevado a Estados Unidos como conferencista y en una escuela de Boston, recuerdo, bueno, no lo recuerdo, lo leí, lo estudié, es invitado a hablarle a los estudiantes. Y allí, el día 23 de junio de ese año 1990, Mandela dice quizás la definición de educación más certera que se ha dado de la educación en los últimos tiempos. Dijo Mandela, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. ¿Usted está de acuerdo con esta definición? Claro, por supuesto, es una de las grandes primicias de ese gran líder que nos sacrificó libertad por tantos años con una causa de la libertad y la igualdad. El tema de la educación obviamente es fundamental, o es la base de cualquier nación, de cualquier república. Incluso también aparece nuestro Simón Rodríguez, que nombrarlo ayer, porque uno de los principios de él es que para poder sostener una república debemos crear ciudadanos. Para crear ciudadanos juega el papel importante ahí la educación. Eso es correcto. Bueno, ya que mencionas a Simón Rodríguez, el maestro Simón Rodríguez, el maestro del Libertador, es bueno hacer una diferencia. Esta producción, la producción de este podcast, está realizada por estudiantes de quinto año de telemática, sección A, de la Escuela Técnica Nacional Estanislao Carrillo. ¿Qué tiene de especial esto? Si hacemos un poco de historia, el maestro Simón Rodríguez fue uno de los pioneros de la educación técnica, uno de los precursores de lo que hoy en día es la educación técnica. ¿Por qué? Simón Rodríguez tenía como filosofía, en su época, estamos hablando de la plena época de la colonia, en esa época la educación no es como hoy en día, que está considerada como un derecho para todos, un derecho constitucional para todos por igual. En aquella época, hace 200 años atrás, la educación era un privilegio para pocos, no era un derecho de todos, sino un privilegio de quien lo podía pagar. La familia del Libertador Simón Bolívar era una familia adinerada, podía pagar a un maestro y por eso llega Simón Rodríguez a ser uno de los maestros del Libertador. Pero el punto es que Simón Rodríguez decía que la educación no debía ser solamente enseñar a los niños a leer, o a escribir, o a aprender matemáticas, sino que tenía que enseñárseles un oficio, una profesión, algo que más adelante les pudiera permitir desarrollarse en la vida, mantener su familia, mantener su hogar, como un oficio técnico. Es decir, si hacemos un poco de historia, en aquella época, la mayoría de los niños no eran de familia adinerada. Las familias adineradas o familias pudientes, los manzanos eran pocos.
entonces los hijos de los africanos, de los esclavos de color o los indígenas no tenían derecho a la educación, que ellos era a quien había que formar. Por eso vemos en él un precursor de la educación técnica, que está en escuelas técnicas, pero es tan importante la figura del maestro Simón Rodríguez. Por otro lado, Daniel, tú eres licenciado en educación, egresado de la Universidad de Los Andes, ¿cierto? ¿Hay algún momento en tu historia personal o algún maestro que te haya impactado, que haya influido sobre ti y te haya hecho, digamos, sentir que tú estabas llamado a ser docente y específicamente a ser profesor de historia? Bueno, sí, uno siempre se encuentra, y ustedes seguro todos los jóvenes que nos están escuchando también van a tener la oportunidad o ya la han tenido de tener esa revelación, digamos así. Yo digo así que es una revelación cuando ustedes descubren, se dan cuenta que ustedes están preparados, tienen la potencialidad para desarrollar X carrera profesional, X lo que ustedes ya están encaminados a hacer. Y la revelación fue obviamente no solamente un docente, sino varios profesores en el núcleo Rafael Rangel, Universidad de Los Andes. En esos tiempos, cuando me tocó a mí en ese periodo, pues tuve la dicha, ¿no? La suerte de tener grandes docentes en el área de historia, de geografía, y que de alguna u otra manera cada uno de ellos pues aportó un granito de arena para despertar ese interés en lo que es la rama de la educación. Uno de los elementos que me llevó a revelar esa vocación fue cuando uno de los docentes, en vez de llegar y dar datos de fechas, datos muertos, digamos así, cuando hablan de historia del pasado, pero llega hasta ahí. En vez de hacer esa metodología que afortunadamente la vemos en la práctica pedagógica del bachillerato o en la misma universidad, él llega y nos involucra directamente con el hecho, ¿no? Un ejemplo podría ser cuando de repente, en vez de darte un dato histórico del pasado, te dice, bueno, si en aquel momento, hace 200 años, Antonio José de Sucre, el gran mariscal de Ayacucho, tocó la gran responsabilidad de ir de traspasar fronteras y ir a liberar otros países, en este caso en Sudamérica. En vista de esa situación, usted, ¿qué hubiese hecho? ¿Cómo hubiese tomado las acciones a la hora de ir a liberar países como Libia, esos países que estaban totalmente secuestrados, digámoslo así, por la colonia europea, por los españoles? ¿Cómo hubiese hecho usted en ese momento, apostándonos a nosotros, asumiendo ese rol? En estos tiempos, ¿cómo hubiese accionado usted en vista de la situación que se estaba viviendo? Entonces uno comenzaba como a hacer ese análisis crítico, a comenzar a colocarse en los zapatos de ese personaje, pero desde el punto de vista de uno, como persona. Y eso comenzaba a generar en el ambiente, en la aula de aprendizaje, una serie de comentarios, de situaciones allí, de análisis, de bueno, yo lo hubiese hecho de esta forma, el otro dice, bueno, yo en vista de esta situación lo hubiese asumido de esta manera. Entonces, cuando ese docente comenzó a generar esa dinámica o esa discusión de los que estábamos allí, pues yo dije, no, pues es así, o sea, esa es la manera como el docente debe despertar el interés de los estudiantes, porque recordemos que en la educación hay dos elementos fundamentales para poder establecer el aprendizaje. El cerebro y la emoción. Si eso no está conectado, difícilmente el aprendizaje puede llegar a largo plazo. Cuando eso no existe, el aprendizaje queda muy corto, lo que llamamos memoria a corto plazo. Entonces, cuando eso ocurrió y posteriormente en el proceso de evaluación se dio una prueba escrita que era la técnica más aplicada en esos tiempos, no sé ahorita, a uno no se le olvidó el proceso de aprendizaje. O sea, ahí la mayoría de los estudiantes pues salían aprobados. ¿Por qué? Porque eso fue un proceso que vivimos todos en una discusión que se generó allí y que cada quien asumió como el rol de lo que el docente nos indicó.
Entonces, ese aprendizaje, más allá de estudiarse una guía, donde iba a estudiarse, tenía que memorizarse fechas, días, lugares, personajes, nombres de personajes, nos llevó a obtener un aprendizaje desde la vivencia que nos llevó al docente a vivir, a desarrollar allí. Y bueno, eso quedó plasmado allí en el cerebro, en la memoria y no se olvida. O sea, marcó un aprendizaje significativo, lo que queríamos decir ahí, porque hubo esa conexión del cerebro con la emoción. Correcto, es decir, este profesor en la universidad, en vez de enseñarle datos muertos, como lo llamamos en el estudio de la historia, utilizó o aplicó un ejercicio de imaginación, jugar con la imaginación del estudiante para que el estudiante sintiera que estaba o era parte de ese acontecimiento histórico con el que se estaba analizando, con el que se estaba haciendo estudio para ese momento. Excelente esa dinámica que aplicó el profesor. Ahora bien, precisamente hablabas de eso, de los datos muertos. Es decir, la historia generalmente, yo lo viví de esa manera, seguramente yo también en el bachillerato, y seguramente todavía sigue siendo así. La historia se enseña o se limitaba a transmitirle al estudiante lugares, fechas, nombres, acontecimientos. Tal día, en tal parte, fulano tal hizo tal cosa, tal día Bolívar ganó tal batalla. Eso iba para un examen y luego eso se olvidaba. Yo creo que eso nos pasó a todos. Difícilmente hay alguien que no le haya ocurrido eso. Llegó, presentó el examen, sí, se lo memorizó los datos, llegó, presentó el examen y luego se le olvidó saliendo del examen, ya no se acordaba de nada. Eso primero se debe al modelo educativo con el que nosotros crecimos, que es el modelo o la educación tradicionalista, o la educación bancaria, eso que llamaba Paulo Freire en su momento la educación bancaria, que era básicamente depositar un conocimiento en la mente del estudiante para luego traerlo, para luego retirarlo como quien saca dinero del banco, tal cual. Que si bien nos dio buenos resultados durante mucho tiempo, pues también tuvo sus fallas. No es que haya sido del todo mala ni necesariamente del todo buena, simplemente fue una época. Ahora bien, precisamente para evitar eso, ¿qué crees tú que es la falla que se siguen cometiendo hoy en día en la enseñanza de la historia? ¿Tú consideras que todavía se sigue enseñando la historia de esa manera, transmitiendo datos buenos para luego ser sustraídos y luego ser olvidados? Sí, sin lugar a dudas hay un error pedagógico bastante significativo. Lo digo porque uno a veces lo ve, observa, incluso hasta uno de su praxis sigue cometiendo sus errores pedagógicos en el tema, sobre todo en el área de las ciencias sociales, que como hoy sabemos pues están a un enfoque, ¿no? Anteriormente nosotros nos formamos viendo la geografía por un lado y la historia por otro lado. Hoy, a partir del año 16-17, cuando se dio la transformación curricular, las ciencias sociales se estableció bajo un enfoque que es la geografía, la historia y la ciudadanía, ¿no? Entonces se ha venido trabajando y se convierte en un elemento más complejo todavía para el docente, incluso para el docente que viene ya de una formación más atrás, ya por decir el docente más antiguo, porque ya el docente que venía con su metodología o su receta, vamos a decirlo así, estableciéndose por los libros o las diferentes editoriales, donde traía los contenidos y iba desarrollando los temas. Entonces, a partir del año 17, cuando se da la transformación curricular, bueno, se tiene que trabajar bajo un enfoque. ¿Cómo doy yo la geografía y la historia de la ciudadanía en una línea? Entonces, eso comenzó a generar muchas controversias, inclusive con los docentes más antiguos, porque bueno, ya traían su manera, ¿no? Su forma de dar su contenido. Ahora, el docente que viene formándose ya a partir de ese año de la transformación curricular, de pronto está en ese proceso. Hay un elemento fundamental es que con la dotación del libro de la colección bicentenario, pues de alguna u otra manera, pues el enfoque ya está establecido. Previo a que la colección bicentenario, que es la dotación que hace el ministerio, fue anterior a lo que fue la transformación curricular. Entonces ese recurso comienza a convertirse en un apoyo para el docente que se está formando bajo este esquema. Ahora bien,
¿Sigue cometiendo un error pedagógico? Sí, porque todavía no estamos preparados para desarrollar las ciencias sociales bajo un enfoque. No es fácil, pero se ha venido desarrollando de manera que el docente sigue estableciendo la metodología, darnos contenidos, reproducir contenidos bajo qué forma, establecer a los estudiantes que investiguen tal tema, o copien tal tema, o desarrollen tal tema, y eso sigue siendo un aprendizaje muerto para el estudiante. ¿Qué aprendizaje va a tener un estudiante donde el docente simplemente le dice, bueno, deben investigar tal tema, bueno, para la próxima clase tenemos una evaluación, tenemos un conversatorio, tenemos un examen, o deben copiar de la página tal a la página tal, que me recuerda mucho a docente de bachillerato. Lamentablemente, pues yo tuve docentes muy buenos, pero también tuve docentes donde simplemente llegaba y nos decían, miren, copian de la página tal a la página tal, y bueno, la próxima clase examen sobre ese contenido. Ese es el gran error pedagógico que de alguna otra manera se sigue cometiendo. Entonces yo creo que hay que corregir nuestra praxis pedagógica. ¿Por qué? Porque los estudiantes tienen que ver la educación no solamente en cuatro paredes. Ustedes tienen que ver también la autoeducación. La autoeducación, que es una de las formas, una de las expresiones de rebeldía más importantes que puede existir en la autoeducación. Cuando ustedes se autoforman a través de la curiosidad, de la investigación, ustedes están dando muestra de una acción rebelde, un proceso educativo. Creo que hay muchas cosas que corregir, incluso yo consideraría que hay que revisar el currículum, sobre todo en el área de ciencias sociales. No me meto en otras áreas porque todavía no de pronto puede ocurrir en las ciencias naturales, en la matemática, pudiera estar ocurriendo con el tema más que todo de los contenidos. Pero yo considero que en el área de las ciencias sociales debe revisarse porque primero creo que debemos formar al docente, que es el que va a transmitir, el que va a facilitar el proceso educativo, el aprendizaje, y después establecerlo a lo que es el enfoque del área de las ciencias sociales. Hay que revisarlo porque puede seguir cometiendo muchos errores. Sí, correcto. Yo particularmente estoy de acuerdo contigo en eso. Como docente, hablo como docente igual que tú, yo sí considero que hay que hacer una revisión al currículo actual y más que al currículo, yo diría que a los métodos de enseñanza. Si bien se supone que hoy estamos poniendo en práctica una educación más humanista y más constructivista, se supone que es el enfoque, yo siento que las áreas de formación más teóricas, no solamente las ciencias sociales, sino la gran mayoría, las áreas de formación aún siguen siendo muy memorísticas, o la enseñanza sigue siendo muy memorística, muy bancaria, al estilo que llamaba Freire la educación bancaria. Eso aún sigue poniéndose en práctica. Y repito, no es que sea del todo malo, pero sí hay que hacer un proceso aún de transformación. Otra pregunta que te quería hacer, Daniel. Hay una frase muy famosa para referirse a la historia que dice que quien no conoce la historia, o el pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Yo estoy completamente de acuerdo también con esa frase. Porque el pueblo que conoce su historia tiene la capacidad de mirar los errores, corregirlos y construir un mejor futuro, pero quien no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Tú consideras que hoy en día, como sociedad, no solo como venezolanos, a nivel global, como sociedad, por desconocer nuestra historia, seguimos cometiendo errores pasados? Sin lugar a dudas, pues, lamentablemente, la historia es un ciclo, ¿no? Se va repitiendo, incluso hechos que ocurrieron al inicio del siglo pasado, lo estamos viendo hoy en nuestra historia. Estoy hablando desde el punto de vista de Venezuela, ¿no? Hay elementos que se repiten constantemente y esa es la historia. ¿Y por qué se repiten? Bueno, nosotros como ciudadanos, digamos así, si no conocemos nuestro pasado, no podemos ver hacia dónde vamos o hacia dónde van y cómo construir o transformar una realidad a partir de lo que nos ocurrió en el pasado. Como de repente en nuestra vida, si algo nos ocurre en la etapa de adolescente, cuando ustedes estén más adultos, los jóvenes, no van a repetir esos errores que cometieron en el pasado, porque saben que van a tener unas consecuencias. Así pasa con la historia. Nosotros, si estudiamos la historia, si analizamos la historia,
podríamos ver cuando en este proceso histórico que estamos viviendo, ver cuáles son los errores que se cometieron en el pasado y que de repente se estén asomando en el presente y ver, bueno, vamos a ver cómo transformar esta realidad, porque no queremos vivir lo que se vivió en el siglo pasado. El tema de los hechos fundamentales que la historia nos da. La historia nos permite dar un pensamiento crítico, sin lugar a dudas, el que lea, el que estudie la historia, va a generar o va a desarrollar un pensamiento crítico. Eso nos permite a nosotros analizar los discursos, a ver cuando un político, digámoslo así, o alguien que asuma un cargo institucional en el país, asume o da un discurso demagogo. Entonces ahí nosotros de una vez analizamos o analizamos los discursos y podemos decir, no, ya va, vamos a ver cómo analizar o asumir este discurso, porque de verdad que no está coherente con la realidad que estamos viviendo. Entonces, la historia es un elemento fundamental para nosotros poder transformar nuestra realidad y vivir el proceso que estamos viviendo. Nosotros los ciudadanos somos los responsables de transformar. Nosotros no podemos esperar que una sola persona, que es el error en este caso nuestro, que siempre estamos esperanzados que hay una persona en la que nos va a cambiar la realidad del país. La esperanza mesiánica, que llaman algunos. Como que de una vez vestir el héroe, y no, este va a ser el salvador. No, somos nosotros los responsables de transformar nuestra realidad, pero a través de que, bueno, entendiendo y comprendiendo de dónde venimos. Y para saber eso tenemos que leer esto. Claro, y por eso es muy importante conservar la memoria histórica de los pueblos. Yo veía hace poco, en un podcast, por cierto, una entrevista que le hacían a un venezolano que está radicado en Alemania, y decían que allá se conservan mucho los museos, sobre todo donde hubo campos de concentración. Fíjate, lo que antes eran campos de concentración, donde fueron torturados los judíos, donde ocurrió el holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial, esos sitios que fueron los campos de concentración hoy en día son museos donde se conserva lo que allí pasó, es decir, uniforme, ropa, es decir, muchos elementos que recuerdan lo que allí pasó, con el fin de que la gente no olvide lo que allí sucedió, para que no se vuelva a repetir. Es decir, la memoria histórica es fundamental para que los pueblos no repitan los errores que se cometieron en el pasado. Siguiendo con la educación, Daniel, estamos en un mundo globalizado, estamos en un mundo donde los jóvenes, sobre todo los jóvenes, están muy enamorados de las redes, de las pantallas, del teléfono. Eso es una realidad de la que no podemos escapar y ante la que no podemos cerrar los ojos. Como educador, ¿cómo crees tú que nosotros como educadores podemos competir para seguir motivando al muchacho, al estudiante, cuando él está más, o ellos están más inclinados hacia la pantalla, en las redes sociales, las computadoras? Bueno, yo creo que el enfoque no sería competir, ¿no? Que ahí, vamos a decirlo así, la llevaríamos de perder. Este mundo de hiperconectividad, más bien debemos de buscar nosotros cómo asumir esa realidad y convertirlo en un elemento pedagógico. El tema de las redes sociales, de la inteligencia artificial, con propósitos pedagógicos, creo que es una herramienta fundamental, no solamente para el estudiante, sino incluso para nosotros que tenemos esta función de docente. Entonces, en este mundo hiperconectado, donde las culturas, aprovechando ese elemento, las culturas se conectan, se relacionan, se conocen, es donde nosotros debemos aprovechar, no competir con esta realidad, sino más bien naturalizar nuestra acción, desde el punto de vista como docente, con propósitos pedagógicos, esas herramientas que hoy en día se están apropiando de nuestra realidad a manera acelerada. Nosotros hoy estamos viviendo esto, lo analizado en estos días, bueno, ya tenemos esta herramienta de la inteligencia artificial, que es algo maravilloso, pero el día de mañana que vendrá. Bien, Daniel, por otra parte quería preguntarte lo siguiente. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo considero que poco a poco los jóvenes han ido perdiendo su interés por el conocimiento de la identidad nacional y de la identidad cultural, precisamente por eso que hablábamos del mundo hiperconectado y globalizado. ¿Por qué crees que es importante que los jóvenes sigan conociendo nuestra identidad nacional, que no perdamos el conocimiento de nuestra identidad nacional y cultural?
pues la identidad es un elemento fundamental incluso para aprovechar estos espacios de interconectividad y dar a conocer nuestra cultura. Pero sobre la base del conocimiento de nuestra identidad podemos transformar muchas realidades. Yo creo que lo primordial, que es una de las fallas que ocurre hoy en la actualidad, el tema de los currículos, es que el tema de la historia local poco aparece en el punto de vista. Yo creo que deben darle esa libertad o esa ventana de que uno como docente pueda, ejemplo, yo quisiera trujillanizar mi planificación. Tanta historia, tanto conocimiento que podemos dar desde el punto de vista de nuestra realidad, pudiera yo desarrollar fácilmente una planificación totalmente trujillanizada, digámoslo así. Pero a veces la estructura no nos lo permite, ¿no? Esta estructura. Yo creo que la identidad local es fundamental y en este mundo de globalizado y de hiperconectividad nos permite más bien dar a conocer nuestra cultura en diferentes partes del mundo. Bien, bueno Daniel, estamos casi llegando al final de nuestro espacio, pero antes quería recordarle a nuestra audiencia que si no se han suscrito, suscríbanse, denle clic a la campanita de notificación para que reciban la notificación cuando luego salga un nuevo video. Haznos un comentario positivo y un like, eso nos va a ayudar mucho. Muchas gracias a los que nos ya están siguiendo. Daniel, tu mensaje final para las personas que consideran que nuestro sistema educativo debe seguirse transformando y que consideran que la historia no es necesario que la conozcamos. Bueno, de verdad, pues primero agradecerle a todos, a todo este equipo que está haciendo esta gran producción aquí, llevar también esta batuta en este proceso generando que es un proceso educativo. Y bueno, a los que nos escuchan, a los que nos ven, bueno, mi consejo es crear en cada uno de sus lugares, en las comunidades, en los laboratorios de vida, ¿no? Para transformar. Yo creo que ese es uno de los elementos fundamentales para que la educación y la sociedad puedan llegar a ese objetivo primordial que es crear ciudadanos. Ese es mi mensaje final y bueno, agradecerles a todos por esta entrevista. Gracias a ti por aceptar la invitación. Esto fue el nuevo episodio de Factor Z.